Estamos comenzando el tema. Cuéntame cómo andan con el tema de la práctica. ¿Ya están en el práctico 3? ¿Hasta qué ejercicio vieron? ¿Hasta qué ejercicio llegaron ayer? Si alguien puede habilitar el micrófono. Sí, estamos en el trabajo práctico de rentas, profe. En el punto 6 nos quedamos, caso 6. Hasta el 6. Ah, bueno. Ya han entrado en los casos complicaditos de las rentas diferidas y imposiciones con 2 tasas también. Bueno, ahí les remarco algo que ahí en la práctica no puede no remarcarse la parte teórica. En las rentas tienen que tener en cuenta, ya cuando empiezan a aparecer las distintas tasas, distintos periodos, tienen que tener en cuenta, ya sea que hablen del ADNI, que es un valor actual, o del SDNI, que es un valor futuro, buscar un valor final. Ustedes vean que el modelo matemático tiene todos esos componentes. En realidad, la renta, decimos, hay una renta cuando hay n periodos, ¿sí? N cuotas, ¿sí? Que están periódicamente separadas, es decir, que están equidistantes entre sí, se llama también, o que el mismo periodo se respeta en todo el plazo de esa operación. Cuando no se respeta ese periodo, tendríamos que hablar que puede haber 2 rentas, no una, ¿sí? O una renta y algo más, ¿sí? Algún otro capital o alguna otra renta. También hablamos de que, además de las n cuotas, tenemos que tienen que ser constantes, o sea, del mismo valor. También, si tenemos determinada cantidad de cuotas con un valor y otras cantidad de cuotas, supongamos 6 cuotas de un valor, 6 cuotas de otro valor, y bueno, tenemos 2 rentas, porque nosotros tenemos el modelo para aplicar con un solo valor de cuota. Entonces tendremos una renta que está en un momento determinado y otra renta que está en otro momento determinado. Entonces tenemos que ir haciendo, perdón, no tengo habilitada la cámara todavía. Entonces tendremos 2 rentas. ¿Sí? Tenemos que pensar entonces que podemos tener 2 rentas, una de cuotas de un valor y otras cuotas de otro valor. Y a su vez también lo mismo sucede con tasas, porque decimos A de NI o S de NI. Y la tasa también hay una sola en el modelo. Entonces, tenemos que pensar que puede haber renta que tenga mismas cuotas, misma periodicidad, supongamos todas cuotas mensuales, todas cuotas del mismo valor, y después siguen las cuotas del mismo valor, pero cambia la tasa. Entonces, acá tenemos una renta y de acá tendremos otra renta con otra tasa. ¿Sí? Todos los componentes de la renta tienen que ser durante ese plazo de la operación, tiene que ser misma tasa, mismo valor de cuota, la periodicidad que sea igual. ¿Sí? Por ejemplo, no puse el caso, pongamos, vamos pagando cuotas mensuales y después empezamos a pagar cuotas bimestrales del mismo valor, con la misma tasa. Ah, pero las cuotas ya pasaron a ser bimestrales. Entonces, esto es una renta, esto es otra renta. ¿Sí? Eso es como para que lo vean. En la cartilla de casos adicionales también puede ser que le aparezca algo así. Entonces, ustedes aprendan a distinguir cuando sucedan esas cosas. ¿Sí? Eso sería remarcarle porque, y además,
Tenemos dos conceptos en realidad. Pensar si la época de evaluación es al inicio o al final. Después, cuando es intermedio, puedo utilizar este, el concepto del principio y capitalizar hasta ese momento. Pero si vamos a evaluar en la época de inicio, ¿sí? O antes del inicio, épocas iniciales, estamos hablando de los ADN, buscar el valor actual de todas esas cuotas. En cambio, si lo que queremos buscar es el valor final, ¿sí? Vamos a tener el SDN, ¿sí? Estamos buscando valores al final de esa renta o más allá del final, ¿sí? Estamos haciendo imposición, estamos buscando formar un capital. Te digo porque es el eterno problema, que parece que es un problema, en realidad no es hacerse la pregunta y ver qué tipo de renta es esta. ¿Sí? Es una renta que está buscando su evaluación al inicio o buscando su evaluación al final. ¿Sí? El momento de evaluación me va a dar cuál es la renta y cómo aplicar el modelo. ¿Sí? Si yo tengo un momento de evaluación al inicio o antes del inicio, decimos, tengo un ADNI, el valor actual de todas esas cosas. Tengo valor final, más allá del final, lo que estoy buscando es un SDNI, una imposición o una renta anticipada. ¿Sí? Estoy buscando valores al final. Es la primera pregunta que tienen que hacer. Es decir, ¿y cómo sé dónde está el momento de evaluación? Y las expresiones de los enunciados nos dicen, en realidad nos están diciendo, ¿cuándo le otorgan el préstamo? Diciendo, me dan un préstamo, ¿qué voy a emplear? ¿Qué renta es? ¿Una renta inmediata o una imposición? ¿Sí? Que me están dando un préstamo y en el momento que me dan el préstamo, ahí tengo que calcular las cuotas, porque después cómo las pago. Entonces, ahí está la evaluación. Si en cambio quiero formar un capital, estoy buscando el valor al final. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entendemos eh, cómo entender para empezar a encarar un caso. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, no sé si ya llegaron al caso. Otras aclaraciones. Me dieron un préstamo. Y por ahí ya van a llegar al último caso de la cartilla, del práctico préstamo. Me dan un préstamo. Empiezo a pagar las cuotas. En el momento 2 dejo de pagar las cuotas. ¿Sí? Y pasa un tiempo y tengo que evaluar. ¿Y cuánto vale eso? Porque en realidad, ¿cuánto vale lo que debo? ¿Sí? La pregunta es, ¿cuánto es el saldo de deuda? ¿Cuánto estoy debiendo? Ahora que aprendemos los sistemas ya terminamos de aprender ese concepto. Pero estando solo en renta decíamos, saca un préstamo, empiezo a pagar las cuotas. Después llega un momento que tengo que hacer la evaluación del saldo para refinanciar la deuda. ¿Sí? O porque voy a refinanciar con otras nuevas deudas, o quiero cancelar, o quiero pagar todo descontado. Bien, sigue siendo el préstamo. ¿Sí? O sea, yo tenía un ADNI para evaluar en el momento que me hicieron el préstamo, y después voy a tener que seguir utilizando ese modelo porque sigo en el préstamo. No estoy ya buscando ahora un valor final y voy a utilizar el modelo del SDNI de la imposición. No, tendré que ver cuál va a ser el momento de evaluación. ¿Sí? Pero sigo pensando en que tengo un préstamo y que estoy calculando a un momento inicial determinado. Puede ser después no inicial, pero un periodo posterior, pero sigo pensando en que tengo que utilizar el modelo de la renta inmediata o de la diferida. Bueno, vamos, arranquemos con el tema entonces. Aclarado eso, bien, bien registrando la asistencia.
ingresando en ustedes me dicen si les aparece que tienen problemas de que tengan algún problema de conexión, ¿no? Eso ahí puede suceder, eso hasta ahora no ha pasado con ustedes, pero a veces a mí me dicen que la conexión es inestable. Me dicen, no se escucha bien, profe, entonces repito en lo que hayamos quedado. Bueno, ahora vamos a comenzar con sistemas de amortización, ¿sí? Hasta ahora hemos trabajado con el interés o la capitalización, que era un capital que eh, queríamos valorizarlo en el tiempo. El capital inicial que buscamos su valor final o un valor futuro. Después vimos la actualización, que era el valor futuro, buscamos el valor presente. Y después empezamos a trabajar con las rentas, que son operaciones complejas. ¿Por qué le decimos complejas? Sí. Son operaciones complejas para que ya no es un solo capital el que interviene en la operación, sino una sucesión de capitales. ¿Sí? Esa sucesión de capitales nos va a hacer que tengamos que pensar en un modelo matemático que haga que a esa sucesión la devaluemos a determinado momento. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a ver lo que se denominan los sistemas de amortización de deuda. Es decir, asumimos una deuda y la vamos a pagar no de una sola vez, no pensando que tomamos una deuda hoy, como decíamos, y la vamos a pagar en uno o dos documentos y vamos a tener uno o dos capitales que tendremos que valorizar. Es lo que estábamos haciendo en el práctico 2, ¿sí? Buscar el valor o al final o buscar los valores de esos dos o tres documentos o 6 documentos que podamos tener que no tengan una periodicidad, porque después vemos, cuando hay periodicidad, ya estoy hablando de una renta completa. Y ahora vamos a decir que vamos a hablar de sistemas de amortización de deuda. ¿Qué nos referimos cuando hablamos de la palabra sistema? En todas las materias ustedes pueden haber hablado de la palabra sistema. Y decíamos, ¿sistema qué? El conjunto de elementos interrelacionados entre sí con un objetivo común. ¿Eh? Bien, con un objetivo. Es conjunto de elementos que están relacionados con un objetivo. Bien, y cuando hablamos de sistemas de amortización, hablamos de conjunto de esos elementos. Vamos a tener varios elementos que hablamos recién en la renta, que tiene todos esos elementos: la cuota, la periodicidad, la cantidad de cuotas, la tasa. Ese conjunto de elementos vamos a tener con ¿qué objetivo? Con el objetivo de cancelar una deuda y de amortizar, decimos, una deuda. ¿Y qué quiere decir amortización? Es haciendo un pago parcial de esa deuda para que la vamos disminuyendo. El valor de una deuda y lo vamos disminuyendo en el tiempo. ¿Eh? Esa disminución puede ser de una manera o de otra, pero pensamos que tenemos que amortizar la deuda. ¿Eh? Tenemos que irla cancelando con pagos parciales. Bien. Entonces, hablamos de esos sistemas de amortización cuando decimos que ese conjunto de elementos relacionados entre sí tiene el objetivo de cancelar una deuda. ¿Sí? Porque hablábamos de la renta y decíamos, teníamos dos objetivos: el de cancelar una deuda o el de formar un capital. Es lo que comenzamos hablando hoy día. Ahora vamos a pensar en que ese conjunto de elementos lo vamos a analizar para cancelar una deuda. ¿Sí? Bien, pensado en ese concepto, ahora vamos a pensar
hay distintos sistemas de amortización de deuda, ¿sí? Que han ido creando, se siguen creando, por llamar así, que vamos a pensar que puede haber otras formas de cancelar la deuda, ¿sí? Pero los sistemas habitualmente utilizados y de práctica internacional, digamos, son tres, los tres que vemos ahí. El sistema denominado progresivo creciente o francés, el sistema alemán o de amortización constante, y el sistema americano o a dos tasas, denominado también internacionalmente como sinking fund. ¿Sí? Bien. Y a su vez, nosotros vamos a hablar de otro método que se llama el método con interés cargado. Y fíjense que la denominación la hemos cambiado, ya no hablamos de sistema, sino hablamos de método con interés cargado. ¿Por qué le decimos método? Porque no cumple todos los requisitos para ser un sistema de amortización correcto. ¿Sí? ¿Correcto desde qué punto de vista? Desde el punto de vista financiero. Correcto desde el punto de vista financiero. ¿Y por qué decimos que financieramente no va a cumplir esos requisitos? Ya lo vamos a ver seguramente en la próxima clase. ¿Sí? Algunos de los componentes de los conceptos financieros no va a respetar, entonces decimos, este no es un sistema financiero financieramente correcto, entonces no lo llamamos sistema, sino que un método que se utiliza en la práctica, sí es utilizado, ¿sí? Pero lo vamos a detectar por su falla que tiene en ese proceso. Bueno, entonces vamos a hoy probablemente, digamos, a desarrollar el sistema francés y el alemán, ¿sí? Entonces, solo francés, vamos a depender del tiempo que nos lleve, que su denominación ya nos está dando una idea de que hay una amortización progresiva creciente. Si estos sistemas hablan de la amortización, y yo en principio detecto estos dos nombres, no francés o alemán, sino que digo un sistema de amortización progresivo creciente y el otro sistema es de amortización constante. ¿Sí? Me está diciendo que la parte de amortización va a ir creciendo en este sistema francés y en la otra va a ser constante. ¿Sí? ¿Y por qué decimos la parte de amortización? Bueno, porque vamos a pensar todos los sistemas de amortización los vamos a ir pagando con una renta, decimos al principio, sí, pero lo vamos a ir pagando con esas cuotas constantes, ¿sí? Con esa periodicidad constante que decíamos para que hablemos de esa renta, y cada una de las cuotas va a tener estos dos componentes. ¿Sí? Decimos, el primer componente va a ser la amortización de la renta, ¿sí? La amortización de esa deuda, perdón, simbolizamos con la letra T, es la partecita de la cuota que va cancelando la deuda, que va achicando el valor del saldo de la deuda. Y el otro componente de la cuota va a ser el interés que debo pagar por el transcurso del tiempo. Es decir, me dan un préstamo de 1.000, pasa un mes, tengo que pagar una cuota, pasó un mes, transcurrió un periodo mensual en este caso, tengo que pagar el interés por el transcurso de ese mes. Entonces, el interés va a ser el interés que deba calcular por ese transcurso del tiempo y el uso de esa tasa de interés que se haya pactado en la operación. ¿Sí? Bueno, entonces,
siempre pensemos que la cuota tiene que tener dos componentes. Y decimos, porque ¿qué pasa si no hay uno de los dos componentes? Bueno, el interés, si transcurre el tiempo, tiene que estar. Eso ya lo venimos hablando desde la unidad 1. Es decir, transcurre el tiempo, un periodo, medio periodo, lo que sea, decimos un día que transcurre ya actúa la tasa. Entonces, el interés siempre va a estar en la operación de préstamo. Y para que se cumpla el concepto que dijimos, el concepto del sistema de amortización, con cada cuota, aunque sea una pequeña partecita, vamos a tener que ir achicando la deuda. Aunque sea un centavo, decimos, vamos a tener que achicar la deuda. Entonces, el valor de la cuota no puede ser menor que el valor del interés que se ha producido en ese periodo. Entonces, por lo menos tiene que ser el valor del interés más una pequeña partecita, aunque sea mínima, para que vamos amortizando la deuda. Siempre en la cuota, entonces, tiene que tener dos componentes: amortización e interés del periodo. Bueno. Vamos a hablar entonces ahora, entramos al sistema francés y decir, primer concepto es la amortización creciente. ¿Qué quiere decir? Que en la primera cuota vamos a pagar un determinado valor de amortización. En la segunda cuota la amortización tiene que ser un poquito más. En la tercera cuota tiene que ser un poco más, y así sucesivamente. Va a ir el valor del T, la amortización, va a ir creciendo. ¿Sí? Lo que decimos es amortización progresiva creciente. ¿Sí? Y hablamos de progresiva porque va a crecer con una progresión. Entonces vamos a decir que el T se va a ir incrementando periodo a periodo. Va a ir siendo cada vez mayor y en una progresión. ¿Sí? Ya lo vamos a ver cuál. Otro concepto es que la cuota va a ser constante. Es decir, vamos a tener valor de cuotas que va a ser constante, el mismo valor de cuotas. Una renta con todas las cuotas constantes. Bien. Si se escucha mucho, estamos con máquinas. Trabajando acá, siguen trabajando en el calle por tiempo largo. Otro concepto que decimos, el interés se calcula sobre saldo de la deuda. ¿Sí? Es decir, tenemos que calcular, digamos, el interés que tiene que estar incluido en el valor de esa cuota. ¿Sí? Decimos, tiene que ver el interés del periodo, y se va a calcular el interés sobre el saldo de la deuda. Ese es un concepto que todos los sistemas deben tener, que los intereses deben calcularse sobre el saldo de deuda, ¿sí? Para que sea financiero, correcto. Es decir, yo debo determinado valor, calculo el interés del periodo. Si pagué una cuota y achiqué una parte de la deuda, ya me queda no toda la deuda, sino un saldo de deuda, una deuda un poquito menor. Entonces el interés debo calcularlo para el próximo periodo sobre el saldo de deuda. ¿Sí? Entonces tengo que ir calculando saldo de deuda para calcular el interés siguiente sobre ese saldo de deuda. Entonces, decir, si voy achicando parcialmente la cuota, porque en cada cuota la amortización es creciente, vamos amortizando cada vez más deuda, entonces el interés va a ser decreciente, porque se calcula sobre el saldo de deuda y en cada cuota voy achicando la deuda. ¿Sí? Bien. Entonces, el interés, decimos, es decreciente. Amortización, dijimos, es creciente. El interés es decreciente. Y la suma de las amortizaciones es igual a la deuda. Es decir, todos los T sumo, T de la cuota 1, T de la cuota 2, el T de la cuota 3, el T de la cuota N, la suma de todos esos T, T sub 1, vamos a suponer T sub el subíndice 1, T sub 1 más T sub 2 más T sub, va a ser igual a la deuda total, o sea, a B corta mayúscula.
Entonces, ahí dejamos reflejado que la sumatoria de los t sub k, con k variando de 1 hasta n, va a ser igual a la deuda. Y después el concepto que la amortización es creciente. ¿Cómo se va a ir dando esto, la amortización es creciente? Vamos a decir, puede tener la primera amortización, el T sub 1. ¿Sí? Bien. El T sub 2 tiene que ser mayor. El T sub 2 va a ser el T sub 1 por 1 más I. Para que haya esa progresión. Va a ir creciendo en esa progresión de razón 1 más I. Va a ir creciendo los T, amortización. ¿Sí? Decimos, el T sub 3 va a ser el anterior, el T sub 2 por 1 más I. Y así sucesivamente. ¿Sí? Pero tenemos, si yo digo el T sub 3 era el anterior por 1 más I y el primer era T1 por 1 más I, voy a tener T1 por 1 más I, que va a ser el T2, y por 1 más I. O sea que si lo expreso el T sub 3 en función de T sub 1, puedo decir T sub 1 por 1 más I al cuadrado. ¿Sí? Y si me voy al T sub 4, va a ser el T sub 1 por 1 más I al cubo. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, en realidad, puedo deducir, ¿sí? Función completa, porque viene sucediendo en todos los periodos, que el T sub K va a ser igual al T sub 1 por 1 más I a la K menos 1. ¿Sí? Si estamos calculando la época K, el exponente de ese factor 1 más I va a ser un periodo menos. ¿Sí? Fijémonos. ¿Por qué? ¿A dónde sale esa inducción? Para calcular el T sub 2, hago T1 por 1 más I a la 1. Para calcular el K2, hago 2 menos 1. Para calcular el 3, dijimos el T1 por 1 más I al cuadrado. O sea, el T sub 3, K es 3 menos 1 es 2. Y así para el T sub K y a cualquier periodo, entonces, para calcular la amortización del periodo, hago el T sub 1 por 1 más I a la K menos 1. Entonces, necesito saber el T sub 1. Y veamos que esa es la importancia que tiene en este sistema el T sub 1. Es el que nos permite calcular cualquier amortización de cualquier periodo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos, bueno, no ejemplo, sino que acá tenemos otra constante que es lo que también debemos produciendo. Tendríamos estas dos funciones. Calculamos cualquier T sub K en función del T sub 1 y decimos cualquier T sub K también en función del anterior. ¿Sí? Porque era el anterior, el T sub K menos 1 por 1 más I. Todos los periodos, es decir, el T2 es el T1 por 1 más I. El T3 es el anterior T2 por 1 más I. Y así sucesivamente. ¿Sí? El T sub K es el anterior K menos 1 por 1 más I. Y si queremos empezar a función del T sub 1, y este modelo que nosotros siempre vamos a utilizar, para utilizar usted en la práctica, ¿sí? En función de el T sub 1 por 1 más I a la K menos 1. ¿Se entendió? Los conceptos principales, por lo menos. Repetimos. Amortización, o sea, los T creciendo. ¿Sí? Cuota, el valor de la cuota total que hay que pagar, constante. Cuota del mismo valor. ¿Sí? El interés calculado sobre saldo. Los intereses, como vamos achicando el saldo, van a ser decrecientes. Y la suma de las amortizaciones, o sea, la sumatoria de los T sub K, tiene que ser igual a la deuda, a B. Y después el concepto de que voy a necesitar ese T sub 1 para calcular cualquier otra amortización, con esta formulita. El T sub K va a ser T sub 1 por 1 más I a la K menos 1. Bueno, suma de las amortizaciones es igual a la deuda. Entonces tengo ahí que la sumatoria de esos T sub K desde K igual a 1 hasta N tiene que ser igual a la deuda.
Eso lo expresamos de esta manera. P, la deuda va a ser igual al T1 más el T sub 2 más el T sub 3 más así sucesivamente al T sub N. Si se desarrolla en función de T sub 1, como hemos visto antes, a cada uno de los T los expresamos como T sub 1. Decimos T sub 1. El T sub 2 que era T1 por 1 más I. El T sub 3 que era T1 por 1 más I cuadrado. El T sub K era T sub K, K menos 1 por 1 más I. O T sub 1 por 1 más I a la K menos 1. Y el T sub N va a ser T sub 1 por 1 más I a la N menos 1. Bien. Saco factor común T sub 1, porque en todas las amortizaciones está el T sub 1. Bien, saco factor común T sub 1. ¿Y qué me queda dentro del coche? Si saco T sub 1, me queda 1. 1 más del segundo miembro que me queda 1 más I. Del tercero me queda 1 más I cuadrado. Después 1 más I cubo. Y así sucesivamente hasta el último queda 1 más I a la N menos 1. Cuidado que N menos 1. ¿Sí? No es N, sino es N menos 1. Bien. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué hay en esa, dentro del corchete? ¿Les parece conocido eso? Ya hemos hablado de esa progresión geométrica, que dijimos que era una progresión geométrica creciente o decreciente. ¿Qué les parece? Porque se acuerdan de lo que vimos en renta. Perdón, ¿cómo no se escucha? Creciente. Creciente, exactamente. La decreciente era el B, ¿sí? Que B a la 1, B a la 2, B a la 3, B a la 3. En realidad, como es B1 sobre 1 más I, eso va decreciendo, porque va creciendo el denominador, entonces va decreciendo. Pero acá el factor va creciendo, porque 1 más I es positivo. Y si los exponentes van subiendo, es creciendo. Bien. Y eso era lo que nosotros le llamábamos el SDNI, ¿sí? Con letra de carta, aunque acá haya que usar la barrita para que parezca una S de carta. SDNI va a ser esa progresión geométrica creciente, es esa renta que era la imposición. ¿Sí? Es una imposición con valor de cuota igual a ¿qué? Al T sub 1, porque esto sería como una expresión de decir cuota por el SDNI, y la cuota va a ser el T sub 1, ¿sí? O sea, el valor de esa cuota que va a pagar la deuda, decimos. O sea, aquí vamos a tener que ese T sub 1 por el SDNI, por esa imposición, va a pagar la deuda, tiene que ser igual a la deuda. Porque decíamos, esa suma de las amortizaciones, T1 más T2 más T3 más T sub n, tiene que pagar la deuda, tiene que ser igual al valor de la deuda. Bien, eso lo vemos ahí, que está siendo igual al valor de la deuda. Esa imposición de cuotas T sub 1 es igual al valor de la deuda. Y entonces decimos, bueno, entonces si tenemos el valor de la deuda, lo sé, porque me dicen, tomo una deuda de 1.000 pesos, de 100.000 pesos, de 50.000 pesos. Bien, lo voy a hacer, saber el valor de la deuda. El SDNI es esa progresión que depende de la tasa y la cantidad de cuotas. ¿Sí? SDNI, acá falta poner simple ahí que decimos SDNI, tengo que tener el valor de la cuota, que es mi incógnita, no sé, N cuotas, que sé cuántas van a ser, que lo pacto en el momento que tomo el préstamo, y la tasa me tienen que decir también, tengo que tener el valor de la tasa. Bien, entonces vamos a despejar el T1, es decir, el T1 va a ser B, la deuda, por el SDNI a la menos 1. ¿Sí? Un S vencido. ¿Sí? SDNI a la menos 1 vencido.
esa función del S a la menos 1. Recuerdan que era el SDNI es esa progresión, es esa imposición, y el SDNI a la menos 1, o la inversa del SDNI, ¿qué es? ¿Cómo la denominamos? Mario Chianeschi la denomina función, ¿qué es? ¿Recuerdan? Yo se lo dije cuando hablamos de la denominada función cuota de la imposición. ¿Sí? Bueno, acá lo vemos reflejado. ¿Qué estamos buscando? ¿Cuánto va a ser el valor de esa cuota de la imposición? La cuota que va a ser el T1 de esa imposición para formar el valor de la deuda. Ah, bien. Si la deuda es de 1 peso y estoy buscando el valor de la cuota, ¿qué va a ser la cuota? El S a la menos 1. La inversa de ese DNI. ¿Sí? Ese es el valor de la cuota. Aquí dije, el T1 va a ser la cuota de esa imposición que va a pagar la deuda. Acá lo tenemos reflejado. T1 va a ser la cuota por el SDNI, la cuota de esa imposición que tiene que pagar la deuda. Bien, después, entonces digo, ¿qué es el S a la menos 1? Que a B por el S a la menos 1. Es la función cuota, ¿sí? Que tiene que, va a ser el valor de la cuota que va a pagar la deuda. ¿Sí? Bueno, y aquí decimos, el T1 de ese que hemos encontrado ese valor va a ser el denominado fondo amortizante. Cuidado, se llama no fondo de amortización, sino fondo amortizante, porque es el que nos va a permitir calcular que, ahí lo hemos tenido, calcular cada uno de las amortizaciones. ¿Sí? Permite calcular cada una de las amortizaciones y eso va, decíamos, lo utiliza para calcular cada una de las amortizaciones y a su vez decimos es la cuota, es el valor de la cuota que en una imposición va a hacer pagar la deuda. ¿Sí? Bueno, yo después, no, les voy a pasar este PDF para que lo tengan, Power, para que lo tengan ustedes también, lo tengan, está copiando, porque en principio les va a costar copiar esto con las denominaciones, con los subíndices, los exponentes, las denominaciones del SDNI. Entonces decíamos a su vez, definimos en la página anterior, la cuota era la suma de los dos componentes, interés más amortización. Entonces pensemos en la cuota 1, todas las cuotas son constantes, pero en la cuota 1, ¿qué tenemos? El T1 más el interés 1, tiene que ser la cuota. En la cuota 2 vamos a tener el T sub 2 más el interés 2, el valor de la cuota. Todas las cuotas son constantes, entonces no las diferenciamos, cuota 1, cuota 2, todas las cuotas son iguales, pero van variando. En la cuota 1 tenemos T1 más I1, en la cuota 2, T2 más I2, en la otra T sub 3 más I3, que van variando, ¿sí? Porque dijimson, los intereses son decrecientes, las amortizaciones son crecientes. Una crece y la otra decrece, ¿sí? El componente crece, por ende el otro decrece, pero la cuota tiene que ser constante. ¿Sí? Bien. Y reemplacemos, fíjense, el T1 habíamos encontrado esta formulita, que era la deuda por el S a la menos 1. Reemplazamos el T1 por la deuda por el S a la menos 1, más el interés de la cuota 1, que es B por I, la deuda por la tasa. Así calculo en el periodo, al final del periodo 1, la deuda por la tasa. Entonces, la cuota, si decimos, tengo B y B, saco factor común, y me va a quedar que la cuota va a ser el S a la menos 1 más la tasa. Es una expresión que se la pueden utilizar, ¿sí? Para averiguar algunos otros conceptos. Y en rentas, no sé si lo habíamos analizado, pero esta
sumatoria es el a la menos 1, porque la suma de los dos S de funciones cuotas es igual a la tasa. Y entonces, si hago pasaje de término, me queda esta expresión. Y yo juego con todos los valores. Que tenemos acá alguna otra más asistencia. Podemos ver. Bueno, y entonces hemos llegado a la deducción que la cuota es P por A DNI a la menos 1. Conclusión que en realidad decimos, acá hay una fórmula para calcular la cuota. Pero yo le diría, en realidad, cuando hemos hablado de la definición del sistema francés, dijimos, tomamos una deuda en el momento inicial y vamos a pagarla con cuotas constantes durante periodos constantes, n periodos constantes. ¿Qué es eso? ¿Qué renta es esa? Es una renta inmediata vencida. Es decir, el sistema francés es una renta inmediata vencida. La deuda que asumimos en el momento inicial va a ser igual a la cuota por el ADNI. O sea, nosotros vamos a tener esa sucesión de cuotas, ¿sí? Esa sucesión de cuotas constantes, que si cada una las actualizamos al inicio, tiene que ser la suma de sus valores actuales, tiene que ser la deuda. Y es lo que tenemos en la expresión de la renta inmediata vencida. La deuda va a ser igual a la cuota por el ADNI. Y entonces, ¿cuánto vale la cuota? Y la deuda por la función cuota del ADNI. ADNI a menos 1. La inversa del ADNI, que es la función cuota de la amortización. ¿Estamos? Ya miren todo el proceso que hicimos para llegar a la conclusión de que este es el primer concepto que tengo que tener el sistema francés. El sistema francés es una renta inmediata vencida. Voy a pagar esa deuda con n cuotas del mismo valor, ¿sí? N cuotas periódicas del mismo valor. Todas las cuotas constantes. ¿Estamos? Bueno, esto lo vamos a pasar por alto. Vamos a decir, ese es el método de cómo calcular el saldo de deuda. Yo lo quiero dejar pendiente. Acá, no sé si vamos a pasar a la otra firma. Hablemos de saldo de deuda. Mucho este gráfico, pero pensé, yo tengo la deuda al momento inicial. Al momento inicial tengo la deuda, ¿sí? Que vale B. Y con cada una de las cuotas voy achicando parte de la deuda. Entonces el saldo de la deuda va a ir siendo decreciente, ¿sí? ¿Sí? Pero como es una progresión, no tiene una línea recta, sino que va decreciendo con una progresión geométrica, por ende nos va a determinar una curva en este sentido. Ojo que, fíjense que tiene una panza hacia arriba, es la expresión más común, es decir, tiene una panza hacia arriba, ¿sí? Tiene una concavidad, ¿sí? Porque es una función exponencial decreciente, ¿sí? Bueno, entonces pensemos que no es lo mismo que la curva de valor actual, que era al revés, que tenía la panza hacia abajo, digamos, ¿sí? Acá tenemos una función exponencial decreciente, pero con esta concavidad. Bueno, fíjense, vamos a hacer
un cuadro de amortización. ¿Qué quería decir? Pasa más o menos, vamos, porque claro, van a tener otra forma de determinar todo esto que hemos ido viendo, pero vamos a ver más algebraicamente por posicionar. Vamos a decir, la determinación del valor de la cuota es lo primero que podemos hacer, es decir, lo primero que necesitamos hacer cuando sacamos un préstamo, tomamos un préstamo, decimos, no, quiero saber el valor de la cuota. Bueno, si es con sistema francés, el sistema de amortización creciente, es decir, conociendo el valor de la deuda se puede determinar el valor de la cuota. ¿Por qué? Porque decimos que la deuda en realidad, para el sistema francés, es una renta intensiva, de cuotas constantes. Entonces tenemos el valor de la cuota y el ADN. Pero para calcular, digamos que conociendo la deuda, también debo conocer la cantidad de cuotas y la tasa de interés que está diciendo esta operación. No puedo calcular la cuota. Necesito los tres componentes. La cuota, la periodicidad que tenemos en esa conexión. Tiene cuotas ciertas, periódicas, a la tasa ahí. Saber cambia de cuota y tasa. Y entonces podré despejar el valor de la cuota que va a ser la deuda por el ADN a la menos 1, o llamada inversa del ADN. Porque las cuotas son constantes e iguales durante todo el plazo de la deuda. ¿Sí? Primer concepto que es el sistema francés. Cuotas constantes, ¿sí? Entonces es una renta inmediata, es decir, constante y periódica. Después, ¿cómo determinamos las amortizaciones reales? Fuimos haciendo que cómo determinamos la cuota 1, cuota 2, cuota 3, diciendo que la cuota 1 tiene dos componentes, con I1 más T1, la cuota 2, I2 más T2, la cuota 3, I3 más T3. Miren que acá tengo primero el interés y después la amortización. En realidad asumen los dos conceptos, ¿sí? Pero, ¿por qué no teníamos en anterior PowerPoint? Teníamos primero después el interés. Debo calcular una y después sale por diferencia la otra. Decimos, o calculo una y que por diferencia sale la otra. Eso lo van a ver en el cuadro de marcha que estábamos tratando de ver recién. Calcular la una, si las cuotas son constantes y tengo ya el valor de la cuota, lo primero que calculé, y bueno, todas estas cuotas son constantes. Y entonces, si sé el valor del interés, sé la amortización. Si sé el valor del interés, sé la amortización. ¿Sí? O al revés. Sacando el T1 ya puedo sacar todas las T. T1, T2, T3, T sub. Pero fíjense en cómo se hace acá. El interés 1 era B por I. O sea, toda la deuda pasa un periodo. Pongamos un mes. Pasa un mes. ¿Cuánto es el interés de ese mes? Y la deuda por la tasa. B por I. ¿Se acuerdan que yo le dije siempre? Recuerden, ¿cómo calculamos el interés? Decíamos capital por tasa, capital por tasa, capital por tasa. Bien, acá ¿cuál es el capital adeudado? Y la deuda, o sea, B por I. ¿Qué? ¿Se acuerdan, no? Que le dije, te voy a seguir preguntando durante todo el cuatrimestre. C por I, C por I, C por I. ¿Sí? En realidad acá ya no hablamos de capital, sino que hablamos de deuda. ¿Sí? Está la deuda de la deuda. Entonces hablamos que el interés va a ser B por I. Y el primer T1 que necesitamos saberlo para calcular los otros. Bien. Cuando vamos a hacer la cuota, pagar la cuota 2, decíamos, ¿qué debo? La deuda menos lo que ya amorticé, la primera amortización, que es el T1. B menos T1. Ese es mi saldo de deuda. Y tengo que hacer ahora P por I, que es saldo de deuda por I, más el T2,
¿Cuánto va a ser? Y si tengo el T1, ya puedo sacar el T2. O por diferencia, la cuota tiene que ser ese interés más lo que me falte para formar el valor de la cuota. Y la cuota 3, ¿cómo es? La cuota es el capital, la deuda total, se llama la deuda, menos el T1 menos el T2, porque ya pagué dos cuotas, cuota 1 y cuota 2. Ya pagué el T1, ya pagué el T2. Entonces, ese es el saldo de deuda por I, saldo de deuda por tasa, más la T3, pues en la cuota 3. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, con las cuotas son todas constantes iguales, lo que pasa la deuda, cuota 1 y cuota 2, cuota 3, todas son iguales. Entonces, digo, ¿qué hago? Si hago igualación de las dos cuotas, igualo la cuota 1 a la cuota 2, igualo cómo calculo estas expresiones, empiezo a desarrollar algebraicamente, simplifico, acá hago el desarrollo I por B y I por T1, ¿sí? Y simplifico. ¿Qué tengo? T1 por 1 más I, o tengo el B por I, el B por I, el B por I, ¿sí? Entonces digo, el T2, que me queda allá, va a ser el T1 más T1 por I. Saco factor común T1 y me queda el T2 es T1 por 1 más I. Ya lo hemos deducido hace rato, ¿sí? Y lo mismo pasa entre las cuotas 2 y 3, ¿sí? Entre la cuota 1 es, entre los 2 y 3 también hago lo mismo, y llego a la conclusión de que T3 es el anterior T2 por 1 más I, ¿sí? Y el T3 también lo podía poner en función del T1. T3 era T1 por 1 más I cuadrado, ¿sí? Y por inducción completa tengo la función esta de la amortización real en base a la amortización anterior. T sub K igual a TK menos 1 por I. Y el T sub N es Tn menos 1 por I. Y el fondo amortizante, decíamos, en función, o sea, ¿cuánto es T sub K en función del fondo amortizante? Del T1. Era T1 por 1 más I a la K menos 1. ¿Sí? Y T sub N, T1 por 1 más I a la N menos 1. Entonces decimos que la amortización real de un periodo cualquiera, T sub K, es la amortización anterior, K menos 1, capitalizada por 1 más I. O la amortización real de cualquier T sub K, ¿sí? Es el fondo amortizante T1 capitalizado por 1 más I y elevado a un exponente K menos 1, ¿sí? Un periodo anterior. Es lo que ya hemos desarrollado antes, ahora hecho de otra manera. Decimos, ¿cómo puedo determinar el valor de la deuda? Otra forma de determinar el valor de la deuda. Primero en función de la cuota, decíamos, cuota por ADNI es la deuda, ¿sí? O este ADNI puesta con su función abreviada era 1 menos B a la N sobre I. Esa función abreviada es la que habíamos utilizado, ¿se acuerdan? Para las rentas perpetuas, que necesitábamos, no podíamos usar 1 más I a la N menos 1 sobre I por 1 más I a la N porque se nos hacía ahí una indeterminación, entonces utilizamos esta fórmula abreviada porque decíamos el B a la infinito era 0 y nos quedaba ese 1 sobre I. Ese es el ADN, 1 menos B a la N sobre I. Es la fórmula abreviada, ¿sí? Esta era la otra, daba la indeterminación, ¿sí? Entonces, esas dos formas puedo llegar a calcular, ¿sí? El valor de la deuda en función de la cuota. O en función de las amortizaciones reales. La deuda es la suma de todas las amortizaciones que uno te suena. A cada uno, dijimos, lo puedo poner en función del T1. Es la expresión que ya hicimos hace rato. Saco factor común, T1, y me queda ese corchete que era la imposición. B era T1 por el S a la menos 1. Y el T1 es el denominado fondo amortizante. ¿Estamos? Bueno, ¿qué más
podemos ver. Vamos a determinar el fondo amortizante. ¿Cómo lo puedo calcular? Y bueno, ya tenía una ahí, en función de la deuda. Decíamos, B igual a T1 por el CDNI, bien, lo expreso ahí. Y entonces, ¿cuánto vale el T1? Ese fondo amortizante que es mi búsqueda. Es la amortización real del primer periodo, del periodo 1. T1 es B por el S a la menos 1. El SNI a la menos 1. ¿Bien? ¿Y cuánto es el fondo amortizante? Pero en función de la cuota. Y la cuota, decíamos, tenía los dos componentes. O sea que el T1 es que despejo el I1, lo paso restante. Es la cuota menos el interés 1. Y el interés 1 es muy difícil de calcular. No, dijimos que el interés 1 era la deuda por la tasa. O sea, el interés que era B por I. ¿De acuerdo? No te siempre repetir. Van a llegar y decir, ya sé, el T1 facilísimo sacar. Si sé el valor de la cuota, que es lo primero que saqué, empezamos en este PDF diciendo cómo calculo la cuota con la renta inmediata vencida. Y bueno, y el T1, y lo saco fácil, es cuota menos B por I. Menos cuota menos el interés del primer periodo. Después acá hay un pasaje de término, un reemplazo, ¿sí? Para decir, y bueno, y acá cuota menos B por I que B, que era la renta inmediata vencida, C por el ADNI, por I. Y después saco factor como cuota y me queda la expresión es, no es para que se acuerden, pero fíjense en que puedo sacar T1 en función de, ahora decir, cuota por B a la N, que es lo mismo que decir cuota sobre 1 más I a la N. Por ir reemplazando como cálculo cada componente. ¿Sí? Pero esta es la que ustedes se pueden acordar. Entonces, un cálculo de T1, la cuota menos el interés de 1, que era B por I. Se van a acordar siempre. El T1 es fácil de sacar, entonces. En vez de utilizar la imposición, porque el T1 así no me gusta sacar, me cuesta sacar ese, pero esto es más fácil. El valor de la cuota, que ya lo saqué, ya lo tengo, que es la cuota constante, menos el interés de 1, que es B por I. ¿Estamos? Vamos hasta ahí. Sí, profe. Bueno, a ver. Siguen apareciendo. Es que el internet que tiene un momento que demora en ingresar a la asistencia. Bueno, reiterar. Hemos empezado. Cálculo el valor de la cuota con la renta inmediata vencida. Cuota por ADNI es la deuda. Pasaje de término, la cuota de cálculo B por el A a la menos 1. ¿Cómo determino cada amortización real? Determinación de la amortización real, o sea, T1, T2, T3. Y tengo, en definitiva, la expresión de que, ¿a dónde está el T sub K? Acá. El T sub K igual al T1 por 1 más I a la K menos 1. ¿Sí? O cada amortización en función de la anterior por 1 más I. ¿Sí? T sub K igual a T sub K menos 1 por 1 más I. Bien. Después, ¿cómo determino el valor de la deuda? Y en función de la cuota, porque teníamos la impresión que hemos hecho al principio. ¿Sí? ¿Cómo determino cada amortización real en función de la deuda? ¿Sí? T1 por el SDNI. Y el T1 es el llamado fondo amortizante. ¿Sí? ¿Y cómo determino el T1? Por esa fórmula, ¿sí? O por la que dijimos es la más fácil. El T1 es la cuota menos el interés 1, que es cuota menos B por I. Bien. Son muchas fórmulas. Hemos hecho varios desarrollos para demostrar cómo llegamos, pero en realidad son
conceptos que nos tenemos que ir acordando, conceptos. Y ahora, ¿cómo determino interés? ¿Cómo determino los intereses que tengo de toda la operación? ¿Sí? ¿El interés de toda la operación o el interés de cada periodo? ¿Sí? Acá vamos a ver el interés de cada periodo. Los intereses del periodo se determinan, o sea, cuánto vale el I1, cuánto vale el I2, I3. El I1 ya lo vimos, era más fácil. El I1 era P por I. Pero el interés 2, ya es un poquito más complicado porque se calcula sobre el saldo de deuda. Tengo que calcular el saldo de deuda. Bueno, entonces, veamos que decimos que los intereses se determinan sobre saldos adeudados al inicio de cada periodo y al final del periodo anterior y se pagan al final del periodo. Tengo un saldo al inicio, transcurre todo el mes, todo el periodo y tengo que pagar el interés. ¿Sí? Pero en esta frase decimos los intereses son decrecientes porque vamos pagando sobre saldo. Entonces, ¿cómo se determina? En función de la cuota o en función de la deuda. En función de la cuota. Cada cuota tiene interés más amortización. Y su K más de su K. Bien. ¿Cuánto va a ser el interés de cualquier periodo? La cuota menos el T. Hago pasaje térmico. El interés micrónica, cuota menos T su K. ¿Y el T su K de qué depende? Del T1. T1 por 1 mayor a la K menos 1. Bien. Y entonces, en base a eso determino el interés. En base a la cuota y al T1. ¿Sí? A ver, esto reemplazo y hago el T1 que era cuota por B a la N, otra fórmula que teníamos arriba, y simplifico y en función de la cuota, despejo la cuota y me queda la expresión. Pero porque ustedes sepan esta, es decir, en función de la cuota, el I sub K va a ser cuota menos el T sub K, T1 por 1 mayor a K menos 1. ¿Sí? Esta otra expresión se la pueden olvidar, pero no esta. ¿Sí? Calculo el interés en función de la cuota menos el T sub K. Eso lo van a tener claro cuando empiecen a desarrollar los cuadros de marcha que van a hacer en la parte práctica. Y en función de la deuda, ¿cómo puedo sacar el interés en función de la deuda? Estamos calculando interés, determinación de interés en función de la deuda. Es decir, la cuota es I sub K más T sub K. Como que partimos arriba. Bien. Y el interés sub K es cuota menos T sub K. Lo mismo dijimos arriba. Reemplazo de nuevo T1 por 1 más el K, T sub K, T1 por 1 más el K menos 1. Y acá tengo una expresión de decir, la cuota, ¿cuánto era? Era esto, B por el A a la menos 1. B por la función cuota. Y el T1, ¿qué era? El T1 era B por el S a la menos 1. ¿Sí? Reemplazo simplemente, reemplazo cuánto vale la cuota, cuánto vale el T1. Y me queda entonces en función de la deuda. Ya tengo la deuda acá, y el A a la menos 1, el S a la menos 1 y el 1 más 1. O sea, necesito saber el valor de deuda, tasa y tiempo, tasa y cantidad de cuota. ¿Okay? Es un poquito más complicado, pero es acordarme de los conceptos anteriores. Y después puedo sacar factor común B y me queda la expresión. Un poquito más complicado, pero ustedes, con que sepan esto que es en función de la cuota, que dije, ya lo van a terminar de ratificar y incorporarlo mentalmente cuando trabajen con cuadro de marcha. Y determinación del saldo de deuda. Bueno, acá la determinación del saldo de deuda, vamos a ver aquí rápidamente. Sí. Esta puede ser por el método retrospectivo o por el método prospectivo. Qué complicado que se hace. O el método de las cuotas pagadas. Bueno. ¿Están algo mareados o no? ¿O venimos bien? Sí, profe. Hagamos una pausita de unos 5 minutitos y seguimos.
que a partir de ahora se van a enredar un poco más. Hagamos una pausita de 5 minutos y seguimos. Me voy a preparar otro cafecito y ya volvemos. Bueno, en 41 y 46 volvemos. Están ahí, así continuamos. Sí, profe. Muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo sacamos saldo de deuda? Ustedes van a hacer cuadro, marcha. Fíjense, vamos al otro. Vamos al otro. Con este cuadro en marcha, que bueno, ahí podemos sacar el saldo de deuda, que es lo primero que vamos a tener que ir sacando periodo a periodo. Supongamos este ejemplo. Hagamos un ejemplo para que lo vean en la práctica. ¿Sí? Ya con valores determinados. Bien. Asumo una deuda de 1.000 pesos, 3,1 pesos. A pagar en 5 cuotas, n igual 5. Cuotas periódicas. No decimos cuánto, pero suponemos cuotas mensuales. ¿Sí? Pueden ser cuotas anuales, cuotas semestrales, cuotas bimestrales, de cualquier periodo. Y la tasa del periodo, la establecemos 5%. ¿Sí? Tasa del periodo, 5%. Bien. Entonces decimos, voy a buscar. La deuda. Y voy a hacer este cuadrito en el que voy a tener en cuenta. Columna 1, y periodo. ¿En qué periodo estoy? 1, 2, 3, 4, 5. Cuotas bancarias. La deuda al inicio de cada periodo. ¿Cuánto es el interés del periodo? Ya dice cuota de interés, pero en realidad pensemos el interés del periodo. El IUK. El interés acumulado, porque vamos a ir sumando. La amortización. Este interés acumulado, en realidad ustedes en la práctica no lo van a ver aquí, pueden tenerlo al final. ¿Sí? El interés, la amortización, este acumulado que también pensemos, no lo pensemos ahora, para la columna al final, la cuota. Entonces vamos a tener saldo al inicio, el interés, la amortización, la cuota y el saldo de deuda al final del periodo. Dicen que el saldo de deuda está al inicio del periodo y al final del periodo. ¿Por qué eso? Cuando empieza este periodo 1, no empieza el primer mes, estamos en el momento de inicio, en el 0, no en el 1. En el 1 vamos a tener este saldo de deuda. Cuando termine el mes y pagamos la cuota, vamos a tener ese saldo. Pero cuando empieza el periodo, tenemos el saldo en el momento inicial, los 1.000. Bien, ¿cómo calculamos el interés? El interés dijimos era, como dijimos que íbamos a preguntar siempre, ¿cómo calculo el interés? Sí, es al inicio. Perdón, de nuevo repito porque no se escucha bien. ¿Cómo calculo el interés? No hablemos de estos valores, sino cómo calculo cualquier interés. ¿Qué formulita uso? T por I. Exactamente, B por I. Bien, pero B va a ir variando. El saldo de deuda va a ir variando, como lo tenemos aquí, va a ir variando, ¿sí? Pero el saldo de deuda en este caso, pero es B por I. Bien. Como estamos en el primer equilibrio, de B a B en el momento inicial, B 1.000 por I, que era 0,05. 1.000 por 0,5, 50. 100 por el 5%, 50. Bien. Y ahora la amortización, el T, puedo usar la fórmula o puedo usar otra cosa. Es decir, el interés más la amortización me tenía que dar la cuota. Bien. Determinemos la cuota, porque la cuota es constante. ¿Cómo calculo la cuota? Con mi famoso
ADNI, ¿sí? Decía, lo primero que hago es cuota igual a B por el ADNI a la menos 1. Entonces, hacemos el cálculo de B por ADN a menos 1, me da el valor de la cuota. Esto lo van a hacer ustedes en clase, pero ya hecho eso, yo determino que el valor de la cuota me da 230,97. Entonces, si la cuota formada por los dos componentes, interés, amortización, me da 230, entonces 50 más lo que falte para llegar a 230 me va a dar la amortización. O sea, cuota 230 menos 50 me tiene que dar 280,97. ¿Sí? Hay otra forma para sacar el T, ya lo vimos recién en el desarrollo, pero no voy a emplear forma. Voy a emplear este cuadro, que lo voy sacando porque primero saqué las cuotas, todas las cuotas iguales, 230,97. Y voy a sacar el interés y la amortización lo voy a sacar por diferencia. Cuota menos interés me da la amortización. C menos I me da el T. ¿Sí? 230 menos 50 me da 180,97. Bien. Y ahora, ¿cuánto es el saldo cuando pague la cuota? Pago esta cuota de 230 y ¿qué me queda de saldo? Para los 1000, y el resto, lo que amorticé, 180,97. 1000 menos 180, 819,03. ¿Estamos? Y ahora digo, eso, que es el saldo al final, es el saldo al inicio del próximo periodo. ¿Sí? O sea, los 819,3 es el saldo. Bien. ¿Y cómo saco el interés? Saldo por I, o sea, B por I, saldo de deuda por la tasa. 819 por 5%, 40,95. Bien, como ya tengo el valor de la cuota puesta, 230 menos 40, me da los 190 de amortización. Bien, y ahora, ¿cuánto es el saldo de deuda? La deuda al inicio del periodo, 819 menos 290 que estoy amortizando, me queda 629. Bien, ese 29 pasa para el otro periodo. ¿Cuánto es el interés? Saldo por I, B por I, que es saldo de deuda, es 629 por el 5% de la tasa, 31,45. La cuota 230 menos 31,45 me da 199 la amortización. Bien. ¿Cuánto es el saldo al final? Y lo que tenía de saldo 629 al inicio menos 129, 429. Eso pasa al otro periodo. ¿Cuánto es el interés? B por I o saldo por I. 429 por 5%, 21,45. Cuota 230 menos 21, 209. Bien, ahora, el saldo de deuda de inicio, 429 menos 209, 219, el saldo de deuda. Ese saldo de deuda pasa al inicio del último periodo. En el último periodo, ¿cuánto es el interés? B por I, o saldo de deuda por la tasa, 219 por 5%, 11. La cuota 230 menos 211 me tiene que dar los 219,97. Los 219,97 menos los 219,97, saldo de deuda financiera. He podido pagar la deuda amortizando con esa secuencia de amortización. He amortizado toda la deuda. ¿Sí? Tiene que dar cero. Saldo de deuda final. Si no, ¿qué pasa si no me da cero? ¿He podido pagar la deuda si no me da cero? No puedo pagar toda la deuda. ¿Y por qué puede ser si no me da cero? ¿A dónde me puedo haber equivocado? El primero que tengo que calcular, ¿qué me puedo haber equivocado? En el cálculo de la cuota, Exacto, lo primero que tengo que ver, porque si esto es lo primero que yo saqué y lo calculé mal, y llego acá y me queda
20 pesos, 50, 200, o un número negativo, porque puede ser que le dé negativo. Si me da negativo es la cuota que calcule está de más, ¿sí? O a lo mejor ya llegué al cero estando aquí y no consigo cuota, y porque calculé cuota de 260 y era 230. Bien, y si calculé una cuota de 220 en vez de 230 y no voy a llegar, me va a quedar un saldo de 20, 50, 80, 100 pesos. Tengo que hacer nada de todo, ¿no? La cuota debe estar mal. Supongamos que el cuadro lo hizo bien, pero si calculo de nuevo y la cuota sí me da 230,97, está bien, si la calculo bien. Entonces en el procedimiento algún cálculo de esto hice mal o alguna red. Más probable que me equivoque en los intereses. ¿Eh? Cuando esto se hace en Excel, en donde yo pongo fórmulas para calcular cada concepto, si la cuota está bien calculada, y bueno, esto se va a calcular automáticamente. ¿Sí? Porque digo el interés, hago el saldo por I, B por I, y esto es la diferencia, 230 cuota menos interés me da la función, que simplemente corrigiendo el valor de la cuota, si era mal y ahora la pongo bien, ya me tienen que dar otra vez cero. Digo, si saben manejar el Excel, alguien maneja el Excel, planillita de cálculo para poner con fórmulas y demás. Esto es el procedimiento. Los bancos actualmente no van a dar eso, ya no van a dar este esquema. Cuando te sacan un préstamo y decís, ¿cuánto va a costar tomar? Nos imprimen ya lo que su sistema le va a calcular esto y nos dan ya el cuadro de la cuota. ¿Sí? Probablemente no tenga estos acumulados, ¿sí? Tenga solamente la deuda y diga el interés de cada periodo, la amortización y la cuota. ¿Sí? No nos pongan el saldo de deuda, solamente nos pongan interés, amortización y cuota. O tenga la columna de saldo al final. ¿Sí? Capaz que no la ponen al inicio, pero el saldo al final es el saldo del inicio, o sea que no nos hace falta esta columna si ya la tenemos allá. Nosotros ponemos esta columna, saldo al final, saldo al inicio, como para tener esa secuencia de que este saldo al final es el inicio, que este saldo por la tasa me va a dar el interés. ¿Sí? Bueno, ustedes van a desarrollar en la práctica para cada sistema todos estos cuadritos como para que terminen de fijar. ¿Sí? Acá está un ejemplo simple, de la misma manera, con el mismo cuadro, tiene el interés acumulado a lo mejor, porque simplemente esto es sumar. Esto es 50. El otro es la suma del anterior más del anterior. Este es la suma de todos. Este es la suma de los 4 y este es la suma de los 5. ¿Sí? Lo mismo para las amortizaciones. El primero, el segundo la suma de los 2, el tercero la suma de los 3, el cuarto la suma de los 4 y el 5 la suma de los 5. La suma de todos 15.000. Y quiere decir que entonces la saldo debe ser. ¿Sí? Bien. En función de lo que vieron en renta. Ahora yo le digo, este total de la interés total que pago 134. ¿Podemos sacarlo de otra manera? No con esta columna. Supongo que yo no calculo esta columna. ¿Sí? No he hecho esta columna. No voy a hacer esta suma. Puedo sacar de otra manera los intereses totales. En función de dos cosas. El valor de la deuda, pues lo sé, cuánto es el préstamo que saco. Y en función del valor de la cuota. ¿Puedo sacarlo? Renta ya hicieron eso. A ver si alguien lo entendió, cómo saca 13. En este caso, ¿cuántas cuotas pagamos de 230,97? Cuota. 5 cuotas de 230 nos da el total pagado. 5 por 230 nos da el total pagado.
y a ese total pagado, del resto a los 1.000 que nos prestaron, no nos da el total de intereses, no tiene que dar el total de intereses, que va a ser 254,85. Fíjense. A 230 con Ah, sí, tiene razón, profe. por 5, hay un micrófono habilitado que da 154,85 menos los 1.000, que 154,85. 154. ¿Sí? O sea, cantidad de cuotas n por c, n por el valor de la cuota, me va a dar el total de pago. Y el resto, la deuda, y me va a dar el total de interés. ¿Sí? Bueno. Acá tengo otro sistema de cómo calcular el valor de el saldo de deuda, que es lo que vamos a empezar a ver ahora. El valor actual de las cuotas pendientes, es decir, ¿cuánto tengo de el saldo de deuda en función de las cuotas que me faltan pagar? Si yo pagué K cuota y tengo que pagar N cuotas, ¿cuántas cuotas me faltan pagar? N menos K. La N total, 5. Supongamos que pago 2, 5 menos 2, me faltan 3 cuotas pagar. Bien, el valor actual de esas cuotas, ¿cuánto es? El valor de la cuota por el A de las 3 cuotas que me faltan pagar. Eso va a dar el saldo de deuda. ¿Sí? Y ojo que ese es el saldo de deuda cuando decimos al final del periodo, porque ya pagué la cuota acá. ¿Sí? Eso van a aprender cuando hagan un cuadro en marcha. Bueno, en el otro, acá, determinación del saldo de deuda. Este es todo este desarrollo complejo. Todo este desarrollo complejo es llegar a este saldo de deuda. ¿Sí? Saldo de deuda va a ser igual a valor de la cuota por el A de N menos K. El saldo de deuda después del periodo K, de haber pagado K cuota, está dado por el valor actual de las N menos K cuotas para pagar. ¿Sí? Este desarrollo lo van a ver ustedes, pero parte del concepto, no vamos a desarrollar el trabajo algebraico de todo, pero parte del concepto es que el saldo de deuda está dado por la deuda menos lo que voy amortizando, el total amortizado. A eso no lo vimos hasta ahora, ¿no? No vimos ese concepto. Este T, K, es lo que teníamos cuadro. Acá. Este acumulado, la sumatoria de las amortizaciones, T sub 1 minúscula es este. T mayúscula sub 1 es este, es decir, el acumulado. El T minúscula 2 es el de este periodo, pero el T mayúscula 2 va a ser el acumulado con 2 cuotas. ¿Sí? El T sub 3 minúscula es este, pero el T mayúscula sub 3 va a ser el acumulado de T1 más T2 más T3. Y el T4 va a ser T1 más T2, T3, T4. T mayúscula. ¿Sí? O sea, es el acumulado. Nos faltó poner este total acumulado, va a ser el T mayúscula del total amortizado, ¿sí?
sub 1, sub 2, T sub 3, T sub 4. La diferencia de T minúscula es el del periodo y el T mayúscula es el acumulado de amortización. Entonces, en función de eso, trabajamos en, vamos a decir, ¿cómo determino el saldo de deuda? En función de que a la deuda yo resto todo lo que amorticé hasta un determinado momento. Es el valor amortizado hasta el periodo K. ¿Cómo será? P menos T sub K mayúscula, T acumulado, total, acumulado va a ser P menos, ¿qué es T sub K? La suma de T1 más T2 más T3 más T sub K. Hasta el periodo K, o sea, puede ser cualquiera. Puede ser el 1, el 2, el 3, el K, el N, ¿sí? En cualquier periodo, el T sub K. Y esto ya sabemos sacarlo. ¿Cómo lo sacamos? Todo en función del T1. El T1, el T2 era T1 por 1 más I, el T3 era T1 por 1 más I cuadrado, y el T sub K era T1 por 1 más I al K menos 1. Bien, están todas expresiones T sub 1, saco factor común T sub 1, ¿y qué me queda en la expresión? 1 más 1 más I cuadrado más 1 más I a la K menos 1. Bien, y eso que está en el corchete, pero cuando era la N menos 1, era la imposición, el S de NI, pero ahora no está la N, está la K. Entonces el S de K llega hasta K menos 1, es el S de KI. O sea que T1, por este corchete, que es el S de K, la imposición hasta el periodo K, no hasta el periodo N. Entonces, ese saldo de deuda va a ser eso, la deuda menos T1 por el S de K. Inicialmente arriba hemos dicho la deuda es el T1 por el SDNI, deuda menos T1 por el SDNI me tiene que dar, porque el T1 por el SDNI daba la deuda. O sea, deuda no deuda, me queda cero. Al final todo me termina en cero. Bueno, acá es en función de que si amorticé hasta el periodo K, la deuda T1 por el SDK va a ser en función del método retrospectivo, es decir, analizando qué amortizaciones ya pagué el pasado, saco el saldo de deuda. Deuda menos, amortiza el T1, T2, T, hasta T sub K. O sea que hice deuda menos T1 por el S de KI, en posición de K cuerpo. Ahí está puesto eso en palabras. Ahora, el otro método de las cuotas pendientes es el prospectivo. Ten en cuenta lo que me falta para. Pero comienzo igual, comienzo expresión igual. P menos T del acumulado, ¿sí? T1 por el SK, P menos T1 por el SK. Y empiezo a reemplazar para trabajar y para hacer, ¿sí? El T1 que era, B por el S en la menos 1, por el S de K. Después saco factor común B. Y empiezo a expresar esta expresión que el S, la función cuota es el inverso. El S de K es, pero hasta la cuota K. Y empiezo a resolver algebraicamente, termino todo, y llego a esta expresión, que fíjense en lo que me queda. Estos son corchetes. B por esto por esto. ¿Esto que es? El A de N menos K. ¿Se acuerdan que decíamos 1 menos B a la N sobre I era el ADN? Bien, 1, esto está invertido, entonces 1 menos B a la N sobre I, o esto que está invertido, es el ADN a la menos 1. Y esto, pero no es a la N, sino a la N menos K, es el ADN menos K. Hago esta transformación, que es decir, la deuda del sistema francés, que era la renta inmediata vencida, cuota por ADN. Cuota por ADN por el ADN se simplifica y me queda cuota por ADN menos K. El último paso, digamos, de esto es el desarrollo, pero ustedes van a pensar que si esto lo grafica, lo van a entender sin tener que pensar todo este concepto. Porque si tengo un gráfico
todas las cuotas, imagínense. Si le pongo después de atrás, después no me va a borrar lo que escribo. Yo tengo todo el gráfico de las cuotas, las N cuotas. Llego hasta el periodo K. A partir de ahí, todas estas cosas ya pagué. De ahí para adelante, ¿cuántas cuotas me faltan? N menos K. Bien, pero si al momento de este K, yo saco los valores actuales de cada una de las cuotas, ¿cómo lo puedo hacer? Estoy en el periodo K, todas estas cuotas ya pagué, y digo, las N menos K cuotas que ya pagué, las actualizo hasta acá. Sumo sus valores actuales y me tienen que dar el saldo de deuda. Bien, eso es, el saldo de deuda va a ser el valor de las cuotas, que ya están fijas, que son las cuotas que se calcula al inicio, ¿sí? Y calcular su valor actual a este momento, al momento K. Entonces, es el valor actual de las cuotas que me faltan pagar. Ese es el saldo de deuda. Eso van a utilizar mucho pues, cuando hagan el desarrollo, no en el cuadrito de marcha, sino para empezar a hacer así, cuando yo el cuadro de marcha lo voy a comprobar con los números reales. Digo, este cuadro de marcha yo lo voy a comprobar. ¿Cómo calculo este saldo? O este. El primero lo van a hacer simple, la deuda menos este. Pero ¿cómo calculo este? Y yo digo, la cuota es 230,97, ya sé. O calculemos este segundo. ¿Cómo calculo esto? En función de que me falta pagar esta cuota y esta cuota. Estas dos ya las pagué, me falta pagar estas dos cuotas. Bien, pero ¿cuánto es el valor actual de esta cuota? Al momento 2. ¿Cuánto es el valor de esta cuota? Al momento 2. ¿Cómo lo hago? Cuota por A de dos cuotas que me faltan pagar. El valor de la cuota, 230 por 97, por 97, por un A de dos cuotas a la tasa del 5%. Me faltan pagar estas dos cuotas. ¿Se entiende? Eso me da este valor del 629. ¿Cómo saco este otro? Me falta pagar las cuotas. ¿Cuántas cuotas? Una sola de 230. Entonces el valor de la cuota actualizó a este momento. El valor de la cuota de un A de 1 a la tasa del 5%. Acá es cortito, pero si el cuadro de 12 cuotas y quieren sacar el saldo de deuda con 6 pagadas, no es la mitad de la deuda. Yo, ¿qué tengo que hacer? Me faltan pagar 6 cuotas y el valor de la cuota, 230, por una A de 6 cuotas que me faltan pagar, a la tasa del 5% y calculo. ¿Sí? ¿Se entiende? Que eso es lo importante del valor de las cuotas pendientes de pago. Valor actual es eso, de las cuotas que me faltan pagar, las cuotas pendientes de pago. Y después el método de empréstito que se denomina, el método que utilizaba mucho el banco hipotecario cuando daba los créditos hipotecarios para la construcción de vivienda. ¿Sí? Eso se hacía todo a través del banco hipotecario. Después empezó a aparecer el Instituto de la Vivienda en todo el país y el dejó del banco hipotecario de trabajar para todos los créditos hipotecarios. ¿Sí? Y ya empezó a trabajarlo más con otros bancos, para sacar los planes Procrear y demás. Bueno, pero este método, ¿en qué consiste? Método que va calculando en función de las cuotas que va pagando. ¿Sí? Vean cómo es el procedimiento, pero en definitiva resulta que el saldo de deuda lo hace de esta manera, que dice, el saldo del saldo de deuda en época K va a estar dado por la deuda capitalizada hasta el momento K, la deuda del momento 0 la llevo hasta el momento K, capitalizando por 1 mañana K, y le resto las cuotas que pagué por una imposición hasta el momento K. ¿Sí? Bueno, es decir, tanto la deuda como las cuotas las estoy capitalizando todas hasta el momento K. La diferencia es el saldo de deuda. ¿Mm? Bueno,
y determinación de los intereses acumulados, que en lo último quedaría, en función, esto, otra determinación de saldo de deuda acá, determinación de los intereses acumulados. El total de intereses ya lo sacamos recién cuando dijimos cómo se puede sacar el total de intereses en función de n por el valor de la cuota menos la deuda. ¿Sí? ¿Cuántas cuotas pagué por el valor de la cuota menos la deuda? Saco el total de intereses. Acá hay un desarrollo para que tengan otra expresión. Nada más. Desarrollo. La B que era renta inmediata vencida. Y saco factor común C y tengo esa expresión. ¿Sí? Bien, esto es los intereses totales pensando en todas las cuotas. Pero si yo quiero sacar el saldo de los intereses pagados, yo no está la cuota acá, porque es complicado. ¿Por qué puede ser necesario eso? Supongo que a la mitad del préstamo cambian por otro sistema. Bueno, pasan de este sistema y después refinancian, porque no lo puedo seguir pagando así, refinancian o con otras cuotas, y tienen que sacar los intereses hasta ese momento. Si no tiene el cuadro en marcha, ¿cómo se saca? En base a el procedimiento. ¿Cuántas cuotas pagué? K cuotas de valor C, menos el total, no la deuda total, sino el total amortizado hasta la época K. O sea, ¿cuántas cuotas pagué? Menos qué amorticé con esas cuotas. ¿Sí? En definitiva, ustedes piensen en total pagado menos la parte de esos pagos que yo amorticé deuda. La diferencia son los intereses, porque la cuota que tenía, interés y amortización. Entonces, si a la cuota le saco la parte de amortización, me queda la parte de interés. ¿Sí? Ese es el procedimiento. ¿Qué hago? Reemplazo el T sub K, que era T1 por el S de K. ¿Bien? Y después digo el T1 que era cuota por B a la N. Saco factor común cuota y me queda esta expresión. Simplemente si ustedes pueden empezar esto y después esto, para mí es suficiente. Estas son expresiones que queda todo en función de la cuota, nomás. ¿Sí? Cómo saco los intereses. Pero tenemos que saber este concepto madre y después uno lo calcula en base a esto. Es decir, yo quiero calcular, quiero saber el valor. Entonces, ¿qué digo? ¿Cómo puedo sacar los intereses hasta el periodo K? No todo, sino vamos a la sumatoria. La suma de estos intereses hasta aquí. Interés 1 más interés 2 más interés 3. ¿Cómo me da este valor? Ah, yo digo, K cuotas. ¿Cuántas pagué? 3. 3 cuotas pagué. 3 por el valor de la cuota, por 230. Menos el acumulado de T sub K. Ah, no lo sé. Bueno, lo saco. Este 1 por el SK. ¿Y T1 qué era? Era el más fácil de sacar. ¿Sí? El T1 qué era? Era cuota menos B por I. Era el más fácil de sacar porque era el primero. ¿Cuánto vale este T1? La cuota menos B por I. Porque el interés era B por I. La cuota menos B por I me da esto. Bien, entonces eso y por el S de K. Una imposición de K cuota. Si quiero sacar hasta los 3 intereses, hasta los 3 meses, y el S de 3 a la tasa I. En este sistema no hay dos tasas, hay una sola, porque es todo tasa activa. Entonces, todo lo que desarrollo, en realidad pensamos que hay una, tanto el ADNI como el SNI tienen una sola tasa, la tasa I, ahí activa. Esto otro es desarrollo matemático que no interesa, interesa este concepto. ¿Sí? Lo mismo que acá interesa este concepto fundamental que termina en esto. ¿Y cómo puedo sacar también, además en función de la deuda y en función de la deuda, sacar de otra forma? Y esto es la misma expresión que arriba, nada más que lo que transformo es la cuota y no la deuda. ¿Sí?
porque quiero sacar en función de la deuda. Acá quería sacar en función de la cuota, entonces buscaba el valor de la deuda. Acá quiero saber en función de la deuda, y entonces digo, la deuda la tengo que dejar. Y la cuota, ¿cómo era? La cuota era B por el a la menos 1. Y saco el factor común. B. Y acá lo mismo, ¿sí? Pero en función de la deuda. Entonces, al valor de la cuota la tengo que reemplazar. ¿Sí? Lo que me interesa es que ustedes sepan concepto, este concepto, ¿sí? Porque es lo que van a utilizar después para calcular los intereses totales o parciales. ¿Sí? Creo que tenemos que empezar a meter las cuotas pendientes, prospectivo. Este otro cuota, no, este está lo mismo que ya estaba determinado arriba, que en función de las cuotas que faltan pagar. Bueno, hasta acá llegamos. Y media, suficiente por hoy. ¿Se entendió? Bueno, profe. El sistema alemán es mucho más fácil, tiene mucho, es lo mismo de desarrollo, pero mucho más fácil porque tiene cuotas constantes, eso nos hace que todo se simplifique, que sea más sencillo. ¿Sí? Este sistema alemán cuesta, en Francia, perdón, cuesta todo eso de desarrollo, pero cuando sabemos qué tenemos que calcular, pues ya sé el cuadro de marcha, entonces ya puedo sacar lo mismo, pero esto, en vez de ser la cuota constante, esta columna va a ser constante. Entonces, hacer esta constante, esta va a ser variable, porque tiene que ser igual de decreciente que esta. Entonces, esta decreciente, esta constante, esta va a ser decreciente la cuota. No va a ser las cuotas iguales, sino lo que es constante es la amortización. Le explico por si a lo mejor el lunes que viene están ya haciendo en los primeros cuadros de marcha del sistema alemán. ¿Sí? Sí, profe. El martes que viene es presencial. Diría que no, porque yo tengo que ir a tomar, no, lo vamos a hacer virtual, porque tengo que ir a tomar exámenes a Rosario, así que no va a poder ser. Bien, La profe. otra, recién después del turno de examen. Bien. ¿Sí? Sí, así Sí, está profe. más tranquilo. Bueno, todos registraron la asistencia, ¿verdad? Yo, nadie pendiente de registrarla. Ahí parece que ¿no?